que más que como iglesia, tratando de edificarnos a través de la palabra, sobre todo estudiando capítulo a capítulo, libro y versículo por versículo. De esa manera hemos llegado al capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Pedro, al igual que un padre ejemplar, como muchos de nosotros pasamos esa etapa, recibíamos advertencias. Nos decían cuando empezamos muy tiernos, muy pequeños, tened cuidado. Yo recuerdo los consejos de mi madre y decía, tened cuidado al cruzarte la calle, mira para ambos lados. Pasó un tiempo y decía, tened cuidado con quién te juntas. Y empezó aquella hazaña que todos hemos trascendido a través del tiempo. Y Pedro, como uno de los apóstoles, maestros, pastores y padre en la fe, también advierte a la congregación. Y esas advertencias no caen en vano, porque en este tiempo nosotros estamos observando a través de cualquiera de los medios de comunicación cuánta falsa enseñanza se da. Si para Pedro, en el contexto en que fue escrita esta carta, era preocupante, hoy menos que nunca es más preocupante, porque podemos ver aquellas mega iglesias, aquellos estadios repletos de gente, pero aprendiendo cosas negativas. Y el ser humano tiene como tendencia a aceptar más lo negativo que lo positivo. En el capítulo 2 hemos visto características visibles de un falso maestro, un falso pastor. Aquello que podemos percibir, aquello que realmente nosotros debemos de tomar en cuenta. Y es importante que repasemos, tal como Pedro lo dijo en su carta, no me voy a cansar de darles a conocer lo que deben de saber. ¿Cuáles son estas características de estos falsos maestros y falsos profetas? Creen que saben mucho acerca de Dios y no saben nada. Aparte de eso, son herejes. Han tomado la opción y se han inclinado hacia esa tendencia de negar las verdades fundamentales de la fe. Si usted está en una de esas iglesias, sálgase, porque este es un problema. Y es un problema porque cuando suceden las cosas, no se puede aducir ignorancia de cualquier circunstancia que pase. Muchos en este contexto, en mi país, El Salvador, están presos. Y están presos tal vez no porque hicieron algo malo, sino porque los hallaron juntos o en el grupo de aquellos que andaban descarriados y se fueron. Pero no por eso dejaron de perseguirles y de estar presos. Tengamos cuidado. Ser hereje es una opción de cada persona, porque la palabra nos dice claramente cuáles son esas verdades y debemos estar firmes en esas verdades. Estos falsos maestros también son destructores. Tratan en todos los sentidos de destruir aquella verdad por la cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Muchos de ellos incluso se visten muy sensuales o atractivos y la gente se deja ir por la apariencia que estos tienen. Y dicen, pero es que se viste bonito, habla bonito, y quizás tengan mayor elocuencia que todos nosotros juntos. Pero no se trata de las características que ellos tienen, sino a quién están predicando. Pero aparte de eso, son difamadores. Y son tan ególatras, es decir, que su ego es el principal, el cual es predicable y no la palabra de Dios, que son muy convincentes algunas veces, sobre todo para aquellas personas que son muy inconstantes, y Pedro nos va a enseñar esta mañana este punto. Pero también hay características que no son visibles, y el hermano decía, aquello que podemos ver es fácil de identificarlo,
Pero ¿y lo que no podemos ver, hermano? Aquello que están haciendo en el cual nosotros, porque nuestro tiempo está dedicado al trabajo, a nuestra familia, al trabajo, a nuestra familia y al teléfono, que no lo dejamos. La mayor parte de nosotros mejor sale sin ropa interior, pero no sin su teléfono. No se nos olvida. Pero para esto son las advertencias que Pedro nos está dando. Y dice, estos debemos de tomar en cuenta como características no visibles. Son apóstatas. Y eso no lo podemos ver si no somos constantes en la palabra del Señor. Si nuestro caminar es únicamente el domingo en la iglesia, miren, probablemente vamos a ser presa fácil de cualquiera de ellos. Si en vez de tener el momento oportuno de leer la palabra de Dios, nos dedicamos a ver 3, 4, 5 horas en Facebook, somos inconstantes en lo que hacemos. Estos falsos maestros, aparte de eso, son arrogantes. Es decir, que ellos ponen carga a toda la congregación, pero ellos mismos no las pueden llevar. Y están constantemente decretando su santidad, pero no hay nadie santo. Si hubiera alguien santo, la Biblia nos lo hubiese dicho. Y al contrario, la Biblia nos dice, no hay ni siquiera uno. Y aquel que se cree tan santo, pero tan santo, la misma Biblia nos dice, hace a Dios mentiroso. Imaginémonos hasta dónde puede llegar esto. Porque son características que algunas veces no las vamos a ver. Son características que a veces nos muestran cualquier artimaña para hacer temer a las congregaciones. ¿Cuántos pastores en las iglesias hay gritando desde los púlpitos diciendo que porque una hermana usa pantalón ya está condenada? Que porque una hermana usa pintura ya Dios la descartó por completo. Que si el hermano usa barba como la ando yo este día, nada tiene que ver, ya este hombre ya está condenado. Y la pregunta es, ¿con qué ropa se van a ir al cielo? ¿Qué tipo de ropa van a llevar? ¿Qué apariencia es la que el Señor mira? ¿La exterior o la interior? Eso debe de ser una acción constante en nuestras vidas, porque aparte de eso, estos falsos maestros son complacientes según el carácter de sus seguidores. Son tan complacientes que si la congregación quiere milagros, ellos programan un milagro con cualquiera de su grupo y se lo manifiestan y se lo graban y se lo publican y la gente dice, gloria a Dios, este hombre hace milagro, a esa iglesia quiero ir yo. Pero tengamos cuidado, porque el diablo también hace milagros. Y los ángeles del diablo también hacen milagros. No nos dejemos ir por cada una de las cosas que vemos. Tenemos que ser diligentes en la palabra y estudiar si la Biblia realmente nos da a conocer eso. Si los seguidores quieren dinero, les dicen, el dinero habla. Imagínense nosotros, no podemos decir que con un billete de a 100 porque apenas nos conocemos, pero con uno de a 5 nosotros esperando que nos hablara el Señor con el dinero. ¡Qué estupidez más grande! Pero, ¿cómo nos damos cuenta que eso no es bíblico? Por la palabra. La palabra nos exhorta y nos va diciendo, y ahora Pedro insiste constantemente en advertirnos. Estos falsos maestros también son inmorales. Ellos tratan de establecer su moralidad a costa de, pero nada tienen de moralidad. Son mentirosos y fraudulentos. Pero muchos de ellos cometen pecados en nombre de Dios sin haber recibido palabra de Dios.
Y este es un problema. Hay personas allá afuera que dicen hablar en nombre de Dios, pero el Señor ya dejó escrito todo lo que tenía que decir. Hay personas que tratan de sorprender a los demás manifestando sus sueños, cuando ese sueño simplemente fue un error de que comió demasiado o que le hizo daño a la comida. Pero no, Dios no está en ese punto. Pero también son oportunistas. Son tan oportunistas que si hay alguna persona que es bastante inconstante, la seducen, le ponen sus artimañas y por último aquel personaje termina en, sí, es cierto, es cierto. Hermano, Pedro, preocupado por esta congregación, ahora nos advierte a nosotros cuáles son las estrategias que estos falsos maestros y falsos profetas tienen para la vida. Porque aparte de eso son explotadores. Son tan explotadores que todo el tiempo están haciendo negocio de lo que realizan. Quieren venir a predicar a uno de los países nuestros y piden un hotel 5 estrellas, $5,000 y viajar en primera clase. Mi Señor, al que yo predico, caminaba en tierra sucia, 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 días, horas, y jamás pidió un centavo para su predicación. Y él tenía palabras de vida eterna. Y estos únicamente traen palabras abusivas en nombre de Dios, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios hace. Pero aparte de eso, son falsos y ya están condenados. Y si conocemos estas características, nos debemos hacer la pregunta: ¿hacia dónde va tu congregación? Para aquellos que nos ven en internet, ¿hacia dónde va esa congregación? ¿Hacia el cielo, que es el regalo que Dios ha dado a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo? ¿O al infierno, que es el lugar donde los seguidores de Satanás quieren llevar al mundo? Esa es la pregunta que debemos de contestarnos. Pero además de eso, ¿a quién predican en tu congregación? No todo el que me dice Señor, Señor, dice, no todos. Debemos de tener mucho cuidado, porque aquí podemos decir con mucha propiedad, cada persona, cada creyente es responsable de lo que oye, lee y lo que le predica. No hay vuelta atrás. Usted podrá estar en una iglesia equivocada y cuando le toque llegar al juicio le va a decir: no, así es que yo le creí al pastor y como el pastor lo puso Dios. Momento. No todos los pastores han tenido el llamado de Dios. Algunos pastores han tenido el llamado del compadre que los hizo apóstoles, los hizo discípulos, y tuvieron que pagar un monto, y aparte de eso son falsos. Entonces, estos falsos maestros son tan peligrosos que su método es oculto para las congregaciones. Sus enseñanzas tienen una negación completa de la verdad. ¿Cómo así, hermano? Nosotros predicamos un evangelio claro, como lo determina Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Es Cristo el que murió, es Cristo el que pagó, es Cristo el que fue sepultado, es Cristo el que resucitó, y dada su resurrección, nosotros creemos en ese sacrificio como pago por nuestros pecados y somos salvos. No somos nosotros, es Cristo el centro de todo. Entonces, ellos dicen: sí, es Cristo el centro de todo, pero usted tiene que hacer obras, usted tiene que portarse bien, tiene que vestirse bien, ataviadito, porque imagínense si no se viste ataviado. Tiene que ir a la congregación, tiene que diezmar, porque si no diezma, mira, hermano, usted le está robando a Dios. Utilizan
algunos versículos bíblicos los sacan del contexto y se lo aplican a la congregación y exigen el diezmo, pero ellos no diezman. Qué hipocresía más grande, ¿verdad? Cuando en la Biblia nos enseña que el diezmo era de los primeros frutos, no nos dice que era el dinero. Pero trascendido el tiempo y en los siglos, se manifestó como tal. Pero el ser humano debe de dar por gracia, porque ya recibió. Cuando usted da a una persona, no le está dando porque quiere arrancarle el favor a Dios, sino porque ya Dios le dio a usted. Es diferente. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. ¿Qué quiere decirnos Pedro con todas estas advertencias? Que conozcamos realmente a Dios. Que estamos llamados a conocer al Señor. Pero no le vamos a conocer, hermanos, si nos quedamos en la casa. Es difícil. Y usted me dirá, pero yo pongo las predicaciones en la casa. Sí, pero evalúa cada predicación que escucha. ¿Le pone atención realmente a lo que está oyendo? ¿Lo contrasta con la palabra de Dios para determinar si esto es verdad? No, pero viera cómo sale un hombre ahí que grita y que baila. Y un hermano enviaba un video el día de ayer de un pastor que le agarraba a la bailarina. Y mire, y si esa fuera la verdad, hermano, ¿no creen que todos estaríamos condenados? Porque hay algunos de ustedes que ya no pueden bailar. Habemos unos que ya no bailamos porque si nos ponemos a brincar como salía la hermanita, se nos cae la rodilla ya. Es que existen tantas payasadas en este siglo XXI que debemos de tener cuidado. Juan capítulo 17, versículo 33, nos dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Conocer a Cristo es lo principal. Si nosotros no conocemos a Cristo, estamos perdidos. Porque estamos siguiendo palabras de hombres y no la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a libertad, no a libertinaje. El Señor nos ha llamado a que le conozcamos, no que ignoremos sus verdades. Y la pregunta es, ¿conocemos realmente a Dios? Esto debe de ser lo preocupante en nuestra vida. Porque hemos venido estudiando los versículos que nos describen y nos caracterizan a estos falsos maestros y entendemos que estos falsos maestros van a recibir un premio, pero no es un premio beneficioso, sino una condenación. Y me ponía a pensar por un momento y decía, Dios paga bien, pero también deja de pagar a aquellos que hacen mal con su palabra y los encamina a que ellos mismos se vayan desviando totalmente. Porque el Señor a nadie le va a torcer el brazo, a nadie. Él nos ha dado esa libertad y la capacidad para entender su palabra a través de su Santo Espíritu y nos lleva poco a poco mostrándonos aquellas verdades que nuestro pobre cerebro puede entender. El mismo Pablo dijo, no sé si en este cuerpo o si en otro, pero hay cosas que no se van a entender. Entonces, debemos de tener claro que no todo aquel que se para en un púlpito y que predica la palabra o que predica es de Dios. Eso debe de estar claro en nuestra vida. Con eso en mente, vayamos al versículo 14 de la segunda carta de Pedro.
Y va a continuar Pedro mostrándonos algunas características adicionales. Dice el versículo 14, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Wow! Pedro tenía palabras bien fuertes para estos falsos maestros. Y algunas personas nos dicen a nosotros, quienes nos paramos al frente, no sea tan fuerte, hermano. Diga las cosas así más suavecito para que la congregación no se vaya a ir. Pero, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. Pero existen algunas versiones diferentes que dicen, tienen los ojos como los de una adúltera. Es decir, están viendo nada más qué es lo que cazan. Así como cuando el león se agacha y observa todo su entorno y dice, esta presa está fácil, aquí vamos. Así está. Pero aparte de eso, de que tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, es decir, el pecado les es indiferente. Tienen la conciencia tan cauterizada, y óigase bien, la conciencia, no el Espíritu Santo, sino que tienen la conciencia tan cauterizada que para ellos el pecado es indiferente. No les importa si es pecado o no, sino que por el contrario, han perdido todo ese deseo de resistir esa tendencia a pecar y nunca van a estar satisfechos. Son pecadores por naturaleza. Y usted podrá decirme, hermano, pero nosotros somos pecadores. Sí, pecadores perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Estas personas no. Y aquí viene uno de los puntos medulares. Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué constancia tenemos nosotros en la congregación edificándonos a través de la palabra? Cada domingo el pastor dice, hermanos, miércoles tenemos un estudio bíblico, el viernes hay un culto de oración, el domingo por la mañana oramos para que todo lo que sea o lo que se haga en este día sea olor fragante a Dios. Pero llega el miércoles y, hermanos, que mira qué cansado estoy del camino del trabajo. Tuve un día tan agitado que no tengo tiempo. Pero una noche antes estamos diciéndole al Señor, Señor, regálame la vida para poder hacer el trabajo, que me vaya bien en el trabajo. Y yo te prometo que voy a dedicar tiempo a tu obra. Pero menos de 24 horas después, no se lo dedicamos. Somos inconstantes. Venimos un miércoles, el otro miércoles pasa un mes completo y no nos acercamos. Somos tan inconstantes muchas veces que venimos al culto de oración, pedimos por el milagro y no nos volvemos a acercar para decir el milagro fue hecho, o miren hermanos, Dios me ha fortalecido y todavía me tiene en pie. Nada. Y hay personas, hermanos, que vienen a la congregación, se les predica el Evangelio y dicen, sí, yo creo que soy salvo por gracia porque Cristo hizo la obra en mi vida. Pero de repente le dicen, en la iglesia tal va a haber fiesta y va a haber comida. ¿Y qué sucedió? Se fueron para allá. Son tan inconstantes también. Pedro nos está exhortando y nos está diciendo, aquellos que son inconstantes van a tener problemas. Cuando a usted le deja una cita médica, el doctor que le da la atención mensual o trimestral
Y usted dice, hoy no voy a ir, de todos modos, lo mismo pasa. Usted perdió esa cita. Y de repente le llegó la enfermedad y usted dice, debía haber ido mejor. Por nuestra inconstancia en lo que hacemos, muchas veces fracasamos. Por eso el Señor dijo, orad sin cesar, porque cuando nosotros no oramos constantemente, somos presa fácil. ¿Cuánto tiempo debo de estar en comunión con Dios? Yo, 24/7. No puedo perder esa oportunidad. Y digo oportunidad, porque tengo la decisión de hacerlo o no. Dios no se va a beneficiar porque usted esté en comunión con Él, pero usted y yo sí recibimos los beneficios. Entonces Pedro nos está diciendo y nos muestra esto como la luz roja del semáforo. Pongan atención, nuestra constancia en la palabra debe de ser fundamental y creer justamente que aquel que murió en la cruz es la cabeza de todo, Cristo nuestro Señor. Y no tratemos de jugar a ser cristianos, sino realmente de serlos, porque nuestra inconstancia tiene consecuencias. Esto nos lleva a reconocer un principio importante: o somos de Cristo o somos del mundo. No, hermano, pero es que yo tengo un pie aquí, una mano aquí. Momento, si usted se encuentra en el centro, tenga cuidado, porque usted es como María, ni de aquí ni de allá. ¿Sí? Usted es como ese personaje mítico mexicano, ni de arriba ni de abajo, ni de aquí ni de allá. Y eso es un problema, porque Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni eres tibio, te vomitaré. Y aquí debemos de tomar en cuenta esto: o nos quedamos en el mundo y estamos conscientes de esa responsabilidad, o nos hacemos al lado correcto. Santiago capítulo 4 versículo 4, vayamos ahí. Dice Santiago 4:4: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto nos dice, no hay intermedios. ¿Sí? No hay intermedios, no hay términos medios. Por el contrario, debemos de estar claros en esto. Si usted no juega con su salud, menos debe de jugar con su situación espiritual. No lo debe de hacer, porque esa es eterna y su salud un día va a terminar. Con la muerte del ser humano se le fueron las enfermedades, pero con la situación espiritual es eterna. Pero Pedro continúa dándonos otras características y dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Hermanos, quieren más y más, y desean excesivamente lo ajeno. Llegan a un punto que esa codicia los vuelve idólatras, porque aman más lo que tienen que lo que Dios quiere mostrarles. Pero aparte de eso, Pedro nos dice, son hijos de maldición. Y por eso decía, no podemos dejar de predicar lo que la palabra dice. Aquel que enseña verdades humanas, aquel que pone reglas humanas, aquel que predica mala palabra, son hijos de maldición, porque están llevando a toda una congregación
al infierno, ataviados, bien bonitos, pero al infierno. Y aquí Pedro continúa haciéndonos advertencias acerca de esto. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Nótese esto que algunos enseñan y dice, han dejado el camino recto. Alguien puede decir, entonces estaban en la iglesia. Sí, estaban en la iglesia, pero no eran creyentes. Y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, en la iglesia hay hermanos y hay la clase turista. Y la clase turista algunas veces viene todos los domingos a la iglesia, escucha la predicación, pero al final sale diciendo, no era para mí, era para otro. Y no cree lo que la verdad dice. Estos juegan a ser dioses ellos mismos y anteponen su condición a lo que la palabra dice. No estamos diciendo que si usted no vino un domingo ya es de este tipo de personas. Dice, han dejado el camino recto. Pedro anteriormente tomó un punto y dijo, por todo el mundo murió el Señor Jesucristo. Aquí no podemos decir, solo por los creyentes vino Cristo. No. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿La gente sabe que Dios le ama? Sí, lo sabe. ¿Sabe que vino un Salvador? Sí, lo reconocen y dicen, ¿por qué vino? Para salvar lo que se había perdido, dicen ellos. Pero esos perdidos éramos nosotros. Entonces, este versículo no está hablando justamente de creyentes, sino de aquellos que creían serlo, pero que realmente no eran nada, que su único interés era satisfacer sus propias viandas. De aquellos falsos maestros que antes habían escuchado la verdad y que aparentemente estaban junto con nosotros, pero que en vez de seguir el camino con el cual estaba realmente designado, se desviaron totalmente por satisfacer sus necesidades. Muchas personas pueden estar en una congregación y no ser salvos. Muchas personas pueden decir, es que yo voy a ir a la iglesia tal porque hay aire acondicionado y qué cómodo se pasa en el aire, ¿verdad, hermano? Voy a ir porque ahí van un montón de profesionales. Algunos creen que porque hay profesionales en una iglesia, el Señor va a decir, estos por ser profesionales, vengan de para acá. Hermano, nuestro título no sirve de nada. Ante Dios, todos, licenciados, abogados, jueces, todos tenemos el mismo valor. Y si usted todavía agarra la cuma, el mismo valor tiene para Dios. No es la condición, no es la posición humana, sino la posición que Él nos da al creer en su Hijo Jesucristo. Esa es la que nos tiene ahí. Este tipo de personas humanamente se pervierten justamente porque ellos así lo quieren. Y eso se llama extraviarse del error, del camino correcto. Porque en vez de seguir el camino correcto, deciden seguir el error. Muchos todavía siguen diciendo, yo en la religión de mis papás nací y ahí me voy a morir. ¿Qué problema más grande? Y ciertamente, religiones hay en todo el mundo, pero convicciones de la santa doctrina, muy pocas.
Pedro continúa y dice que estos falsos maestros siguen el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Este personaje, descrito en Números, era un profeta que recibía la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo el profeta no era más que un ser humano, un instrumento usado por Dios para llevar la palabra. Pero no era el profeta el principal, sino el mensaje que llevaba de parte de Dios. Y usted me dirá, ¿pero por qué dice eso? Este personaje, aparte de que tenía la función de profetizar, tenía también en su mente el deseo de poder tener algo más. Y viene un rey y le dice, maldice al pueblo de Israel para que yo pueda vencerle. Maldícelo y yo me lo puedo terminar. Y te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, vas a tener estas riquezas. Y aquí dice, el cual amó el premio de la maldad. Decidió el oro, la plata, en vez de. Realmente, en este tiempo existen muchos Balaams. Existen predicadores modernos en círculos evangélicos que por su afán y lucro de compensaciones económicas han minado la obra de Dios. El Señor puede usar a cualquiera para predicar su palabra. Más adelante vamos a ver eso. Incluso los animales. A Balaam, que se creía el profeta, fue una burra realmente quien le dijo, estás equivocado. Porque así como Balaam tenía la actitud o ser el medio por el cual se predicaba o se daba a conocer la verdad, debemos de entender que Dios puede usar a quien a Él le place porque Él es soberano. Y lo que el profeta no pudo ver, la burra sí lo pudo ver. Y por eso digo, hay profetas verdaderos y hay falsos profetas. Balaam era uno de ellos. Porque como profeta de Dios debió entender que su camino estaba destinado a servir a su pueblo, no a desviarse, no a tratar de seguir las riquezas, no a tratar de satisfacer sus necesidades, sino por el contrario, predicar al Dios vivo, predicar realmente lo que Dios tenía para sí, sin esperar ese tipo de compensaciones. Por lo tanto, hoy por hoy podemos ver muchos personajes que se asemejan a este susodicho hombre, porque hay quienes solamente utilizan el evangelio por comercio y dicen en su término genérico, todos los pastores son mañosos, y dicen todos los que predican se roban el diezmo que dan los hermanitos, y muchos tienen razón, muchos lo tienen, pero por lo menos en esta congregación el pastor no toca el dinero, y si el tesorero lo agarra, el tesorero ha pedido que siempre haya una persona más, o dos, o tres, o quien quiera que esté, para que puedan dar fe de lo que ingresa. Y todo va registrado en un libro. Todo el ingreso, todo el egreso, va registrado. Pero estos falsos hacen mercancía de todo. Y por eso vituperan la palabra de Dios. Y la gente allá afuera cree más a los rumores que a la verdad misma.
Pedro nos ha puesto algunos ejemplos para darnos a conocer qué tipo de personas van a haber. Usted no esperaría que alguien que se pare al frente le pueda engañar, porque usted diría, no, si está usando la Biblia. Sí, pero al final está utilizando unas artimañas que le pueden desviar su atención. Versículo 16, veamos la reprensión. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pedro nos dice, fue reprendido por su iniquidad. Es decir, tuvo reprensión lo que estaba haciendo. Al abandonar el camino, cada uno de nosotros debe de entender que al apartarnos de la comunión con Dios, esto puede ser progresivo. Primero empezamos con una miopía espiritual y al final terminamos con una ceguera espiritual. Aquellos que tienen problemas y que obviamente usamos lentes, entendemos que la miopía es un problema que obstaculiza nuestra visión. Pero aquellos que no miran en definitiva, el problema es más grave. Los seres humanos muchas veces esperamos que sea un pastor, un maestro el que nos diga o nos reprenda. Este jamás esperó que la burra le hablara o que el burro le hablara, porque la Biblia dice una bestia de carga. No dice un burro o una mula, ¿no? Hay algunas versiones que lo pueden traducir así, pero dice una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este animal le dio una lección al profeta demostrándole ser mejor vidente que él. Balaam fue cegado por la codicia de la recompensa material, hasta el extremo de no percibir lo espiritual como vidente. No vio al ángel de Jehová en el camino con la espada desenvainada, mientras que su asna de carga lo vio, y Dios tuvo que darle una lección al profeta. El ser humano muchas veces aprende por las lecciones que le pasan en la vida. Y Dios siempre nos va a reprender cuando nos desviamos. Siempre vamos a tener una reprensión. Aquí utilizó un animal de carga. En nuestra vida puede utilizar la radio, la televisión, un hermano, un mensaje, una persona inconversa y hacernos notar que estamos en algo equivocado. Este hombre desvió toda su atención y nosotros entendemos y le pedimos la sabiduría a Dios para que no se desvíe nuestra atención, que sea Él siempre el centro de todo cuanto hacemos, que sea Él exaltado y que la gente no nos vea a nosotros, sino a Él, porque nosotros siempre nos vamos a equivocar, pero Él no se equivoca. Y cuando Pedro nos muestra estas características, nos está dotando de herramientas para poder identificar estos falsos maestros y tener la suficiente valentía de decir, no, esto no es cierto. Porque aquí hay un problema bien grave. Una verdad disfrazada es fácil para el alma inconstante creerla. Y algunas veces es tan frecuentemente repetida que la terminan tomando como una verdad absoluta. Y no es cierto. Ahora Pedro en el versículo 17 nos va a dar otras características. Y nos dice, estos, refiriéndose a los falsos maestros y profetas, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad
está reservada para siempre. Cuando un ser humano pasa tiempo caminando, ejercitándose, lo único que desea es agua. Pero estos falsos maestros, en vez de dar esa agua, es imposible que ellos puedan dar algo que no tienen. Porque la Biblia nos dice que son fuentes sin agua. No tienen, por lo tanto no la pueden dar. Y no solamente eso, sino que nos dice y nubes empujadas por la tormenta. Una nube, normalmente cuando hace fuerte viento, la mueve para donde el viento trasciende. Y la tormenta, muchas veces nosotros creemos que va a caer en algún lugar, pero de repente un fuerte viento se la llevó y se derramó en otro. Pues Pedro utiliza esta analogía para decir: no tienen ninguna seguridad en sí, están perdidos, el viento se la lleva para donde le place a él. Pero termina diciendo Pedro en este versículo: para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Quién nos puede dar realmente el agua de vida? Cristo. Vayamos a Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, 1. Dice Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Toda alma inconstante, todo sediento, al único al que puede ir es a Cristo. Y este sí le va a dar agua realmente. Los falsos maestros ofrecen agua a los sedientos, pero ellos no tienen para sí mismos, porque su camino es totalmente destructivo. El agua que Dios ofrece no requiere pago, no requiere ofrendas, no requiere obras ni dinero. Por eso es que afirmamos que la salvación es gratuita. Jesucristo pagó el precio de nuestra deuda y lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir ese premio, ese regalo, la salvación. Él ya pagó. Estos falsos maestros son inestables, van llevados de acá para allá y únicamente van a donde les ofrecen más dinero, pero no son constantes en un solo término. Pero lo más complicado de esto, y Pedro nos afirma, es que ya tienen algo reservado, ya están condenados. Y usted me dirá: pero si uno de esos falsos maestros cree en la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿puede ser salvo? Sí, puede serlo. Pero debe reconocer que está equivocado y que la obra perfecta la hizo Cristo, no él. Porque la falsedad en las enseñanzas es un pecado, así como la mentira, como la codicia, así como cualquiera de nuestras aberraciones. Pero Dios ya tiene preparado algo para estos, pero Él siempre está con los brazos abiertos para recibir al pecador, porque ese es el objetivo por el cual vino, a perdonar y a salvar todo lo que estaba perdido. Estos, a pesar de su condición en ese momento, o de su condición en este tiempo,
todavía tienen oportunidad. Dios tiene siempre la benemérita oportunidad para aquellos que quieren realmente encontrarle. Y aquel que le busca sinceramente le va a encontrar. Pero aquellos que creen hacer mercancía de lo que hacen, no le van a hallar. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pedro dice, hablan palabras infladas y vanas. Usted ve, escucha un pastor que habla palabras infladas y vanas y usted dice, este es falso. Y no solamente ese, sino que seducen con concupiscencias de la carne. Es decir, seducen a la gente como cuando usted y yo vamos a pescar y le ponemos un cebo bonito a la caña. Si usted está con todas las enfermedades, va a haber un pastor que le va a decir, en mi iglesia hay sanidad y yo lo sano porque lo sano. Si usted está afligido por alguna situación económica, va a encontrar un pastor que le va a decir, siembre, ponga 100 y le van a llegar 1000. Si usted está afligido porque no tiene empleo, va a llegar un pastor y le va a decir, mire, Dios le mandó el empleo, pero usted tiene que dejar dinero aquí para que el Señor le haga el milagro. Es decir, va a encontrar pastores de acuerdo a la condición a la cual usted quiere, pero muy pocos que hablen acerca de la palabra del Señor. Si usted estaba esperando eso, mire, identifíqueles, porque estos realmente buscan la forma de complacerle a cada quien y le seducen y le van a ofrecer aguas benditas, le van a ofrecer pañuelos santos, le van a ofrecer incluso el manto con el cual le limpiaron el rostro al Señor, dicen ellos. Y la gente todavía lo cree. Pero Pedro también dice a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Pero aquí nos manda a hacer algo. Cuando el cristiano vive dependiendo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, es preservado del error. Si yo estoy esperando que todo suceda por arte de magia, no va a suceder. Pero si mi fe y mi convicción está puesta en la palabra de Dios, entonces puedo ser preservado de ese error. Por eso el mismo Pedro dijo, es más fácil que seduzcan a las almas inconstantes que aquellos que permanecen constantemente en la palabra. Según otro punto más al cual Pedro nos destaca, les promete libertad, dice el versículo 19, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Estos falsos maestros prometen algo que no tienen ellos. Pero al mismo tiempo, Pedro nos dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. El único que nos dio la libertad es nuestro Cristo. Cada uno de nosotros estaba sumergido en el pecado de tal manera que estábamos podridos en esa situación. Pero vino Él y nos compró con su sangre preciosa, nos sacó de ese mercado de perdición y nos puso en un lugar diferente. Por eso,
Pablo, a través de la carta a los romanos, nos ratifica que estos falsos maestros ofrecen libertad, pero ni ellos la tienen. ¿Cómo un ser humano le puede ofrecer libertad a otro si no puede? No hay forma. El único que nos hizo libres realmente es Cristo. Por lo tanto, ellos ofrecen algo que únicamente Dios puede darnos. Amén. Solo Él nos puede dar. Por eso Pedro enfatiza que aparte de que ofrecen agua, ofrecen libertad, pero que esa libertad muchas veces la convierten en libertinaje, porque son almas que no se sacian de pecar. Y eso realmente es lo que Pedro nos está mostrando. Y por eso él dice, aquel, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. El que es practicante del pecado es esclavo del pecado. Pero hermano, ¿y nosotros pecamos todavía? Sí, continuamos pecando. Pero el Señor nos dejó una puerta y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa entrada al trono de la gracia de Dios. Pero estos falsos maestros no se arrepienten de nada, no cambian sus actitudes. Por el contrario, ellos siempre quieren ir más allá de lo que realmente es. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a libertad, hermano. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la condenación, pero no libres para hacer todo lo que el mundo hace. Usted podrá decir, pero ¿y si soy libre, puedo hacer lo que yo quiera? Bueno, el mismo Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. La libertad con la que Cristo nos ha posicionado es para que disfrutemos de sus bendiciones, es para que disfrutemos de la vida, porque Él así lo quiere. Y aquellos que todavía son esclavos del pecado, déjenme decirles esta mañana, vino alguien a darnos libertad, pero libertad espiritual, libertad para hacer de nuestra vida lo que realmente vale la pena. Ese alguien es Jesucristo, quien murió en la cruz. Pagó todos nuestros pecados en una cruz, una muerte totalmente despreciable. Pero Él, por amor a nosotros, murió en esa cruz y pagó la deuda de nuestros pecados. Fue sepultado y la Biblia dice que resucitó al tercer día. Él no se quedó muerto, no está guindado en una cruz. Nuestro Dios está vivo y siempre lo estuvo. Y todo aquel que cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo como pago por nuestros pecados es salvo. No necesita hacer nada más. Y usted me dirá, ¿y dónde quedan las obras? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice que las obras son, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza ya lo es así. Porque fuimos hechos para buenas obras. Lo que Dios hizo fue simplemente manifestar nuestras obras de acuerdo a nuestra condición. Pero el regalo perfecto que Dios hizo fue la salvación. Y esa debe ser nuestra base fundamental y no movernos de ahí. Escudriñar la palabra, porque Pedro nos está advirtiendo que van a haber falsas enseñanzas. Pedro nos está diciendo, vean, pongan atención.
porque de igual manera usted lo hace cuando recibe un cambio o un vuelto en dinero y dice, este billete no me parece muy real, ¿verdad? Si le ponemos atención a un billete, cuanto más atención debemos de ponerle a nuestra vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos agradecerle, Padre, por las advertencias que usted da, primero a esta iglesia,